Bienvenidos al último de esta miniserie de videos en donde hemos trabajado los artes de los discos de distintos artistas en función de su género musical. En este último video vamos a hablar o mostrar ejemplos del pop rock y del rock. Primero quiero comenzar con David Bowie y el álbum Aladdin Sane de 1973. Este es uno de esos álbumes icónicos cuyas imágenes han trascendido y han formado parte pues ya como de la cultura popular, el maquillaje que lleva Bowie en este caso. Me interesa recordar o destacar que muchas de las composiciones pop rock o rock de la mitad del siglo XX son composiciones muy retadoras y progresistas porque el género fue durante muchos años la bandera de los movimientos contraculturales o rebeldes experimentales que de alguna forma iban contra el status quo social. Eso ha cambiado hoy en día, tenemos otros géneros pues que se han dedicado a desafiar eso y han surgido otros, como sucede por ejemplo con el rap, que lo mencionamos en el video anterior. En todo caso, esta carátula tan icónica tiene elementos interesantes, como sucede con la música de Bowie, que tiene mucho de experimental, y es que el artista se nos presenta como un personaje andrógino con un género bastante poco definido, un poco recordando la carátula de Queen, en donde esa línea que diferencia o define hombre de mujer es bastante efímera o poco visible. Tenemos además que el artista se muestra en principio con el torso desnudo, tiene este maquillaje fucsia y este rayo muy característicos y desafiantes, ¿no? Estás mostrando un tipo de maquillaje o forma de ataviarse que se distancia pues de las normas entre comillas de la convención social. Y tenemos además entonces que el artista en este espacio del cuello tiene una especie de líquido que está a punto pues de derramarse. Una de las cosas que me gusta mencionar en realidad sobre esta carátula es cómo un elemento tan sencillo puede convertirse en un icono cultural del momento y que de alguna forma representa entonces las cualidades experimentales o retadoras de la música sin tener que ser tan radicales como por ejemplo el caso de la obra de Velvet Underground con Andy Warhol y el plátano el cambur que tenía la carátula, ¿no? Quiero pasar entonces ahora a la carátula de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road de 1973. Para esta carátula es importante conocer varias referencias y la más importante evidentemente es conocer el camino de ladrillos amarillos o dorados de El Mago de Oz, el libro del Mago de Oz. Como sabrán, el libro ha tenido varias adaptaciones a películas y básicamente trata de la historia de cómo una chica es absorbida por un tornado y aparece en el reino de Oz, donde hay varios caminos y ella toma el camino dorado. Y además necesita defenderse de una bruja y se consigue a un león y a un muñeco de hojalata y a uno de paz en el camino. Y que ella tenía estos zapatos rojos, zapatillas rojas que ella tocaba y le daban cualidades mágicas. De alguna manera este Yellow Brick Road o esta avenida amarilla que te va a llevar entre comillas a una promesa de bienestar o de salvación, es eso, es la representación simbólica de ese camino que te lleva a la salvación o a un mundo utópico, el camino que realizas a lo largo de tu vida con esa esperanza de llegar a algún sitio y las cosas que te van pasando en el camino. Y Elton John, dentro de este álbum y con la canción Goodbye Yellow Brick Road, se está como despidiéndose de esa fantasía, ¿no? Que se ha como agotado en el mundo. Y esta carátula es muy interesante precisamente por el nivel de citas que tiene a la obra del Mago de Oz. Tenemos pues, primero en primer plano está Elton John, tiene puestas unas zapatillas rojas, claro, son bastante más diva que las originales, pero en todo caso son unas zapatillas rojas.
tenemos referencia al piano, que es el instrumento que él toca, y además, pero además es un piano de cuerda, no es como un piano de juguete, esa cosa lúdica y de la infancia. Y esto es una acera, podemos ver al fondo, después de unos ladrillos en la pared, que hay una industria y bastante humo, ¿no? Una especie de recuerdo de la realidad industrial en la que vivimos. Y entonces tenemos que está Elton John entrando dentro de una imagen. Y es una imagen un poco como si fuera un póster un poco resquebrajado de el camino de baldosas doradas, ¿no? Y amarillas. Y en la parte de arriba dice Goodbye Yellow Brick Road. Ahora es interesante cómo él se despide de este camino dorado, y el artista lo que está haciendo es entrando en una imagen, como si nos recordara constantemente que ese Yellow Brick Road o ese camino dorado es en realidad un póster, es decir, siempre ha sido mentira, pero de alguna forma a través del arte siempre podemos ingresar en estos mundos de la imaginación y escaparnos un poco de pues la realidad en la que vivimos, ¿no? Y es interesante cómo entonces este elemento juega o dialoga con el contenido musical, sobre todo de la canción del mismo nombre. Aquí entonces coloco un caso del rock, un álbum de AC/DC, Back in Black, de 1980. En realidad lo puse porque a veces con este tema de buscar significados o interpretaciones creemos que los álbumes tienen que ser muy complicados para tener un significado. Sin embargo, fíjense cómo esto, bastante literal, Back in Black sencillamente es un álbum negro. Con algo tan sencillo como eso ya destaca las características propias del rock y de cómo se proyecta esta banda a nivel cultural, como una banda pues de rock, bastante retadora en ese sentido, ¿no? Y eso, sencillamente negro, que se convirtió en uno de los colores que más se han identificado pues con el género. Quise agregar un par de obras o de álbumes no tan conocidos, pero me llamaron la atención por la referencia que hacen a obras artísticas anteriores y cómo hacen entonces un proceso de resignificación, un poco como vimos en el ejemplo del video de la salsa, en donde se toman elementos culturales y se resignifican, como el caso de Popeye con Adalberto o Superman, pero aquí cómo se utilizan más bien elementos u obras de la alta cultura o del arte, de la historia del arte, y un poco cómo se utilizan estos elementos a diferencia de la salsa, ¿no? Porque la salsa usa la cultura popular, aquí estás usando alta cultura, tal vez por esa connotación o esa creencia o relación que se tiene de esta música como música de mayor contenido cultural o para conocedores más con mayor capital cultural, entrando en los términos de Bourdieu. En ambos casos los que voy a mostrar son bandas de rock alternativo y en general que hacen cosas experimentales que suelen estar vinculadas más con estos elementos del mundillo del arte. Entonces tenemos aquí un ejemplo de una banda que se llama Little Feat y el álbum se llama Sailing Shoes de 1972. Podemos ver que hay un caracol y un pastel cortado con unas piernitas y un zapatico, y en la parte de atrás hay una persona, está como un jardín, ¿no? Cosas interesantes, el pastel está cortado justo al frente, tal vez además con un ojo enorme, ¿no? Haciendo algún tipo de referencia sexual, ¿no? ¿Quién se habrá comido ese pedazo de pastel? Tenemos además entonces el personaje atrás y el caracol, y cuando vemos la obra original es una obra de Fragonard de 1777 llamada El Columpio. Esta obra es interesante porque si la observan tenemos a la mujer con las faldas volando en el columpio, tenemos en la parte de atrás y muy oscuro un hombre que es el que la está columpiando, que podemos comprender que es el esposo o el cornudo, porque en la parte del frente donde está ella y que podría verle las enaguas o la parte interior del vestido, hay un joven rosado que está extendiéndole la mano, y a esta chica en el columpio casualmente se le cae el zapatico, poco en un gesto como de coqueteo y francamente de montada de cachos. Además, en el cuadro, justo frente a ella y encima del joven amante, hay un cupido que señala, o sea, que con la boca está haciendo la señal de hacer silencio, es decir,
que este Cupido, que es el símbolo del amor, sabe el secreto de su romance y no dice nada. Y pues tenemos al pobre bobo atrás meciéndolos muy feliz y muy enamorado. Ahora, en el caso pues de esta obra de Little Feat, tenemos pues esa reinterpretación utilizando un pastel, y pues ya en este caso se pierde la referencia del tema del amante y del Cupido, pero sí se mantiene un tema o una alusión sexual, ¿no? Eso que se lanzó el zapatico y que ella es un pastel que se lo han comido por el frente. Otra cita interesante a obras artísticas es el caso de... el otro caso es de una banda que se llama Bow Wow, que tiene un álbum con un nombre bastante largo que es... Si Jungle, go join your gang, yeah, si you lover, go ape crazy. De 1988. En este caso salen los integrantes de la banda como en un jardín, hay un lago de fondo y esta mujer desnuda con unas frutas. Y esto pues sencillamente es una reinterpretación de una obra de Manet que se llama Almuerzo sobre la hierba o Almuerzo en la hierba de 1863. Nuevamente aquí vemos cómo se utiliza una obra que fue muy revolucionaria y comentada durante la época. De hecho fue tildada de obscena y sacada de las galerías en la exposición donde estaba, o sea, todo un problema porque claro, que Carrizo hace una mujer desnuda con dos hombres almorzando en el jardín, ¿no? Entonces bueno, aquí tenemos eso, la reinterpretación de una obra desde la cultura pues popular. Otro ejemplo, y ya para cerrar con los últimos dos ejemplos y no extendernos demasiado, tenemos uno de los álbumes icónicos de Nirvana, Nevermind, de 1991. Esta pues era la imagen de un bebé en estos ejercicios de piscina nadando en el agua, y el billete de $1 con la caña de pescar, el anzuelo, fue colocado posteriormente. Aquí es interesante revisar entonces cómo tú puedes tomar una imagen, una fotografía, y al agregarle otro elemento como el billete puedes darle otro nivel de significado, que podría ser pues como tú casas a un ser humano con la plata, ¿no? Y esto va un poco a tono con ese discurso contracultural que tenía el género grunge y todo el movimiento grunge durante los 90, ¿no? Como de queja y protesta, toda esta cosa súper producida, capitalista. De alguna manera el álbum lo que está pues diciendo eso, un poco la ideología del género. Y por último quiero poner un ejemplo de los Rolling Stones, un ejemplo de los Rolling Stones, Sticky Fingers, de 1971. Se los puedo dejar a su interpretación. Se llama Sticky Fingers o Dedos Pegajosos, y la carátula fue hecha igualmente por Andy Warhol. Y entonces tenemos un pantalón con un cierre pues que puede abrirse y cerrarse. Esta carátula tuvo muchos problemas y fue censurada. Eventualmente creo que lograron poder distribuirla, pero nos podemos imaginar un poco hacia dónde van los tiros, ¿no? Y en este sentido esto destaca pues ese componente rebelde que ya les venía mencionando de la escena del rock and roll de los años 70. Con eso pues cerramos este capítulo de estas pequeñas series. Me gustaría pues evidentemente saber sus comentarios, opiniones, y si tienen cualquier duda que me lo hagan saber. Gracias y nos vemos.